ADN se ha escuchado muy poco en los últimos años. ¿Dónde se perdió ADN? No es que se perdió, el problema fue de que durante todo este gobierno del MAS que ha venido teniendo estos últimos años, trataron de acabar con todo lo que era todos los partidos políticos, de alguna u otra forma. ADN fue uno de los más atacados por la misma situación de que, si ustedes analizan, el único partido de derecha de Bolivia es ADN. Entonces, por eso recibió los mayores ataques a nivel nacional. Trataron, como les contaba al inicio, de quitarnos nuestra sigla en su momento. Por el trabajo de nuestro jefe nacional actual, el doctor Freddy Terraza, se logró recuperarla, volverla a pelear. Estamos cumpliendo con todos los requisitos y con seguridad de que nosotros vamos a cumplir lo que tenemos que cumplir hasta el plazo que nos dieron el 3 de septiembre, si no me equivoco, y vamos a estar habilitados con una sigla para poder hacer las elecciones. Partido no nos hemos perdido. Estábamos tratando de trabajar y recuperar nuestra sigla y mantenerla. Hemos estado vigentes. ¿Cómo lo comparo a veces yo en la parte de ADN? Pongámonos a analizar un poco el fútbol. ADN en este momento, por la situación de no haber terminado de regularizar su sigla, que nos falta la renovación de la dirigencia, estamos en una categoría de la asociación, pero todos nuestros jugadores están jugando en la primera. ¿Se dan cuenta? Los que son protagonistas a nivel nacional, del lado que tratan de hacer surgir a Bolivia, de cambiar los líderes, de que han estado al frente del censo y muchos otros más, son adenistas. En su momento han sido adenistas y han seguido siendo adenistas. Nuestra sigla está un poquito atrás. ¿Qué va a pasar en un momento que nuevamente nosotros subamos a primera? ¿Se van a subir al barco? No subirse al barco. Todos los jugadores vuelven a su reducto y ADN otra vez va a ser fuerte. Le dicen, en algo estoy de acuerdo con usted, que ADN existe, y existe porque así lo dice también el Tribunal Supremo Electoral. Y cuando me refiero a que el ADN ha desaparecido, me refiero a la posición político partidaria, a esa voz que desde un partido político tiene una posición respecto a una posición del gobierno nacional, una posición del comité cívico, una posición del gobierno departamental, una posición respecto a al oficialismo en el ámbito municipal. Entonces, por eso digo que el ADN se perdió. No me refiero a que haya perdido la sigla, me refiero a que ha perdido la voz de decir, nosotros somos adenistas y nuestra posición respecto a la situación económica, política, judicial es esta. No hemos escuchado en los últimos tiempos que el ADN se hubiera pronunciado con relación a estos temas, a eso me refería. Entonces, licenciado, es importante mencionar que el ADN sí tiene una personalidad jurídica a nivel nacional, estamos de acuerdo, y también es cierto que debemos conocer si existe el ADN, qué están haciendo internamente, cómo andan esos procesos internos. A nivel nacional ya estamos organizados a nivel por departamentales, tenemos 9 jefaturas ya conformadas, prestas a presentarse a la renovación de su dirigencia. Como te comenté, hemos cumplido con todos los requisitos y estamos con un proyecto para poder ser una opción totalmente distinta a las que se han ido presentando. En nuestro país, si te has dado cuenta, todo el mundo sabemos que tenemos una izquierda, pero no sabemos qué tenemos del otro lado. Nadie se manifiesta, nadie quiere decir, parece que le tuviera miedo. Nosotros no, nosotros somos un partido de derecha desde su inicio. Ya hemos gobernado este país con nuestro general Banzer, que hizo un buen gobierno, trajo orden, paz y trabajo a este país, dejó una herencia a un siguiente gobierno de que no pudo manejarlo, y peor, después entró el MAS, que se aprovechó de todo el trabajo de que se vino desarrollando durante varios años, que en vez de aprovecharlos, más bien nos trató de hundir. ¿Cuál es el proyecto de ADN? Entrar, nuevamente necesitamos un orden, necesitamos darle paz a la ciudadanía. No es un secreto de que nuestra ciudadanía, ¿cuál es lo que necesita? Todo el mundo sabemos, seguridad, salud y educación. Y es lo principal que todo el resto del gobierno, que es la parte del MAS, no lo hace, porque trata de tener un país mal alimentado, sin seguridad, sin salud, sin educación, porque mientras menos educación tenga un país, menos tiene la posibilidad de poder exigir lo que necesita. El proyecto de ADN es cambiar eso, darle la seguridad, el orden, mediante el orden, el paz y trabajo para todas las personas ahorita, y con ello conllevar el gran pilar que es la libertad de expresión. Ahorita nos han coartado hasta eso. Estamos viviendo en un país de que pareciera que fuera
que está gobernado por un dictador, y eso no es posible. Esa es la postura del proyecto que tenemos 2025. ¿Qué herramientas tiene el ADN? Primero, la primera herramienta que antes de comenzar a hacerlo fuera tenemos que hacerlo en casa. Nos ha costado bastante, por eso creo que mucho tiempo nos hemos visto a veces encerrados en nosotros mismos, lo de ADN, porque hemos tratado de concientizar de que por más que seamos un partido político, nosotros tenemos que cumplir las normas de que vamos forjando laja entre todos los ciudadanos. Cumplir normas de cómo elegirnos, cómo gobernarnos, qué hacer, cómo dirigirnos y demás. Ya no es solo decir, nos juntamos en un cuartito y a lo que creamos. Tenemos que seguir las normas y las reglas y las leyes que nos ponen. ¿Cómo pensamos salir adelante? Es mostrándonos realmente dónde estamos ubicados, llegando al ciudadano a preguntarle realmente lo que necesita, no lo que el político cree que necesita y cree que tiene que darle. Ahorita la necesidad del ciudadano es totalmente a lo que a veces un político presenta. Tenemos proyectos que los llenamos de ilusiones de que no les satisface una necesidad inmediata. Les ofrecemos un montón de cosas, pero no aquello puntual que los va a hacer salir del problema en el que estamos ahorita. Nuestro país ha estado inmerso en un montón de problemas, mucho tiempo, pero no tanto como el de ahora. No podemos importar porque no tenemos cómo pagarlo. Los que exportan no quieren traer sus recursos a Bolivia porque después les entregan un valor menor y no les da para producir de nuevo y poder exportar. Tenemos leyes de que como la de ayer de agarrar y subir, que creen que son soluciones, subirle la tasa para poder hacer los giros al exterior, dan solución. No, ha hecho desaparecer todas las divisas del mercado nacional y los importadores ya se ven en problemas porque no pueden pagar a un proveedor. Entonces, ese tipo de soluciones nosotros tenemos que encaminar a la necesidad del productor. Tal vez sea disminuyendo impuestos, creando nuevos impuestos, generando nuevas fuentes de trabajo, generando una credibilidad en el país para que la gente pueda venir a invertir. No es solo gastarse los recursos en cosas de que no le dan una satisfacción a todos. Muchos coliseos no ayudan más universidades, ¿no es verdad? Te pongo una comparación de eso. Nos hemos llenado de canchas de fútbol en Bolivia y no le hemos dado el impulso necesario a nuestra educación, no le damos mejores aulas a nuestra universidad, no llevamos a los técnicos a las provincias. ¿Qué podemos ganar con eso? Estamos tratando de inaugurar un pozo 3 veces ya, el que han encontrado La Paz es increíble, cada gobierno de que ha pasado de ellos mismos inaugura lo mismo, pero no tiene la capacidad de tenerlo y explotarlo en su momento. ¿Cuántos militantes más o menos están en las listas que ustedes tienen en este momento, licenciado? Bueno, hay otro problema de que el órgano electoral desde el 2014, nosotros la última vez que cerramos con los inscritos en ADN llegamos casi a los 100.000. Éramos uno de los partidos mucho más grandes de Bolivia, con mayores inscritos, mayores militantes. Ahora con exactitud, si uno entra en la parte de averiguar la situación de si uno está inscrito primero para ser votante en las elecciones nacionales, vos entras a la parte de militante y puedes salirte que estás inscrito en cualquier partido, o directamente te aparece que no has sido nunca inscrito. No hay una base exacta que la misma Corte Electoral te diga de que quién está inscrito en qué partido, y si realmente es el partido que te aparece o figura es el que vos estás militando. Bueno, la verdad es que ese también es otro detalle, ¿no es cierto? En el registro nacional del tribunal, del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, están como 102.000 militantes de ADN a nivel nacional. Y es muy interesante, y nos mencionaba que hay muchos voceros que están en este momento en palestra pública, y ¿quiénes de ellos van a regresar a ADN? Porque a ninguno de ellos hemos escuchado que digan yo soy ADNista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiénes de los que están en palestra pública van a regresar? Toda vez que si el ADN tiene una sigla y está legalmente habilitada para participar en una elección. Yo creo que están esperando eso también. Aparentemente hay 17 precandidatos para las elecciones nacionales. Entonces, hay más precandidatos que partidos políticos. Entonces, ahí hagamos una relación al respecto. Y volvemos con Depende de Vos. Depende de Vos es un espacio donde ustedes van a escuchar las propuestas de los candidatos, candidatas, van a escuchar las voces de los partidos políticos, van a escuchar las posiciones de los partidos políticos respecto a las próximas elecciones nacionales, departamentales, municipales. Y por supuesto, cuál es su voz en esta coyuntura, en la coyuntura que estamos viviendo, en la coyuntura económica, en la coyuntura política, en la coyuntura electoral, en el ámbito de las elecciones judiciales. Y hoy estamos hablando con el licenciado Gabriel Gutiérrez Hakim,
Espero haberlo dicho bien, jefe departamental justamente de Acción Democrática Nacionalista. Licenciado, yo un poco quisiera saber cómo están pensando, cómo están viendo ustedes la participación como partido político para las próximas elecciones. Pero antecitos de eso, ¿cuál es la posición, y de la pregunta también, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición de ADN respecto a este proceso de elecciones judiciales que estamos viviendo en este momento? Bueno, la posición de que tiene toda la población y no se atreve a decirla. Nosotros deberíamos llevarla ya a cabo hace mucho tiempo atrás. No podemos estar viviendo en un país que tenemos un órgano judicial prorrogado. ¿De qué van a servir todo lo que ellos resuelvan si no tiene validez? Para nosotros eso ya debería haber sido solucionado bastante tiempo atrás, solo que por conveniencias del actual gobierno no se han llevado a cabo. No saben cómo concertar algo que es tan importante, tener un órgano totalmente separado de lo que es un estamento estatal. Ellos no deberían estar dependiendo de un gobierno, deberían tomar sus decisiones autónomas. Ellos son los que nos van a dar la seguridad jurídica a cada uno de los ciudadanos, a cada persona que quiere invertir, que quiera vivir, que quiera estar en nuestro país. Con esto no tenemos una garantía, tenemos que renovarlos, tienen que tener todo su proceso, y ojalá que sean electos los más idóneos, ojalá de que no sean electos a dedo, sino que lleguen ahí los que realmente tienen aquellos méritos necesarios para estar ahí. ¿Qué propone ADN? Lo primero que te propone ADN es de que, ¿qué pasa? Nuestro gobierno, ADN, cuando dejó de ser gobierno, cuando lamentablemente murió nuestro general Banzer, asumió el vicepresidente Tuto Quiroga, dejamos un gobierno bastante estable. Teníamos todo lo que había comenzado a venir, iban a venir todos los beneficios de la venta de gas que nosotros íbamos a tener. Si hubiera sido encaminado a unos gobiernos buenos, sin derroche, sin desfalfarro por todos lados, haciendo inversiones para un futuro, hubiéramos tenido un gobierno totalmente distinto, un país totalmente distinto en la actualidad. Lamentablemente llegó a asumir un gobierno que es el MAS, no hay que por qué esconderlo. El MAS ha sido uno de los mayores daños que le ha causado a Bolivia. No ha tenido un plan de gobierno establecido, no ha tenido una visión de gobierno, ni económico, ni político, ni social, para beneficiar a todos los bolivianos. Ha hecho programas de que no han tenido un sustento, han creado pueblos fantasmas, han creado fábricas que nunca las han llegado a hacer funcionar, han creado un montón de fantasmas en todo Bolivia donde nadie ha sido beneficiado. Somos los países que tenemos las carreteras más caras, las fábricas que nunca más se han utilizado. Hemos hecho fábricas en lugares donde no pueden funcionar, hemos derrochado la plata que teníamos en su momento, sin saber cómo preservar para un futuro un mejor desarrollo para nuestro país. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? No es posible de que Bolivia tenga un mayor gasto en funcionarios públicos que en aquello que tal vez ahorita necesitamos más, tener más diésel. Gastamos más de 7.000 millones al año pagando funcionarios públicos y damos una subvención que todo el mundo dice que es lo peor, de 3.000 millones para el diésel. No es posible. Tenemos supernumerarios donde usted entra en la parte estatal, tiene el jefe, el subjefe, y vas teniendo un montón de funcionarios. El asistente. Hasta que no sabes cuáles más tenés ahí, no tiene una función específica. El aparato estatal es muy pesado. Tenemos muchos funcionarios. No le damos la parte especial para acá, tener un funcionario que sea apto, que sea el idóneo para funcionar y poder cumplir sus obligaciones. Y eso se ha replicado en algunos gobiernos municipales. Llegamos a Santa Cruz, 10.000 funcionarios y no podemos tener, y todos los días salen temas de corrupción. Entonces un gobierno nacional replica su mal en todos los departamentales. Ahí es el problema. Una de las primeras políticas es eso, achicar el Estado, para darle mayor beneficio y el uso de los recursos para mejores opciones de inversión para todos los ciudadanos. Nosotros, como les dije al principio, ADN desde el inicio es un partido de derecha. Necesitamos que de una vez nos identifiquemos en Bolivia. No podemos estar sin saber a qué lado pertenecemos. O somos de izquierda, que hemos visto de que toda la izquierda no ha funcionado a nivel mundial, termina ahogando a los países y a los gobiernos, o somos de una derecha de que tratamos de levantar, hacer trabajar a la gente. El derechista, ¿qué pasa? Llega a gobernar dejando su trabajo, termina gobernando, hace su trabajo, deja su gobierno y vuelve a trabajar, cosas que no hace uno de derecha. Bueno, es una posición bastante
para redundar, bastante opuesta a lo que en los últimos 10, 15, 20 años hemos escuchado, ¿no? Derecha e izquierda, sí, está esa posición antagónica entre derecha e izquierda, y me parece bien que los partidos políticos manifiesten cuál es su posición. Y también es cierto que también es importante hacer una lectura adecuada de la realidad que estamos viviendo en este momento. Y bueno, cuando usted decía el ADN fue gobierno después del fallecimiento de Víctor Hugo Banzer Suárez, Suárez, asumió Tuto Quiroga, y después de Tuto Quiroga también abandonó el barco de ADN y también hizo su agrupación política y dejó debilitado a ADN, pero no lo dejó sin sigla. Y claro, uno se pregunta, después de eso el ADN desapareció, no volvió a manifestarse de manera importante en el ámbito político partidario, pero ha hecho historia en su momento, es parte de la historia nacional, es parte de la historia democrática nacional, y es esa también la posición de quienes escuchan la radio. Y le voy a leer lo que hay un comentario que nos acaban de escribir, y es un amigo de la radio también. Fernando Aníbal García, de la historia de la industria, escritor de la historia de la industria azucarera cruceña, un buen libro que ha escrito, nos escribe y nos deja un comentario, y él dice: buenas noches amigos de Santa Cruz 56, un buen programa que se está desarrollando con el jefe departamental de ADN, un partido que marcó una época importante en nuestro país, con lo que estamos de acuerdo también, por supuesto. Una consulta para el invitado: ¿cuál pudo haber sido la causa a los factores que hicieron que ADN haga una pausa tan larga en el escenario político nacional? Recordemos que después de Banzer entró Goni, y el resto ya se conoce, pero ADN no volvió más, como si ya no tuviera un candidato. Saludos al invitado y que sea con éxito la reorganización del partido. Fernando Aníbal es nuestro oyente. Esa es la pregunta. La verdad que es satisfactorio escuchar que todavía tenemos ese tipo de oyentes que apoyan y recuerdan lo que realmente ha sido ADN en nuestro país. Bueno, la historia es dura de ADN y hay que hablarla tal como es. ADN no terminó, que trataron de acabarla desde su inicio. Lamentablemente uno de los primeros que trató de hacerlo fue Tuto Quiroga. Él creyó de que él podía generar un nuevo partido a través de lo que era ADN, y eso nunca se dio para él. Y es por eso de que ADN en su momento fue atacada de todo lado, tratado de que no pueda participar con Maclir en unas elecciones presidenciales, no le dio todo el apoyo, más bien se lo negó. Los mandó a la arena, por decir así, sin las herramientas necesarias, todos desarmados, pero aún así logramos tener una participación rescatable en esa elección. Posteriormente no solo fue el actuar de que uno desaparezca, sino de que el movimiento al socialismo, por esa victoria rotunda de que fue en ese momento, comenzó a hacer ver a los partidos políticos, no solo a nosotros, a una gran mayoría, de que lo peor de lo que podía tener Bolivia era un partido político. Comenzó a fomentar las agrupaciones. ¿Hubo un desprestigio de los partidos políticos entonces? Trató de hacerlos ver que era lo peor que podía haber, y no es así. Si uno va hacia la historia, los partidos políticos en su momento, muy aparte de fritarse, concertaban y buscábamos un desarrollo común para Bolivia. Comenzaron a aparecer muchas agrupaciones ciudadanas, muchas de ellas buenas, pero hay otras de que no. ¿Cómo podríamos comparar una agrupación ciudadana? No tiene una casa fija, como tenían los partidos políticos que podíamos buscarlos, nos pueden buscar todavía y estamos ahí. Tal vez un poco más rezagados, algún momento un poco apagados, pero listos para resurgir. ¿Ven? Entonces aparecían agrupaciones ciudadanas, comenzaron a crear movimientos de que no tenían pie ni cabeza, comenzaron a tratar de desvirtuar a todos los partidos, a desmembrarlos, pero no les resultó. Y es por eso de que en este año, el 2024, si se dan cuenta, nuevamente volvió la era de los partidos políticos. Tenemos 11 partidos políticos ahí que estamos nuevamente tratando de estar vigentes y poder terciar en las próximas elecciones. Con el entusiasmo de que muchos dicen de que tenemos que buscar el candidato ideal, que ver la fórmula de ser uno solo, correcto. Porque este 2025 es una guerra. Es una guerra donde todo aquel ciudadano que no quiere terminar con una Venezuela, que no quiere terminar con una Nicaragua, tenemos que pensar, que vayamos a las elecciones tenemos que pensar muy bien. Tenemos que buscar la mejor opción.
aquella opción de que nos dé una visión de un país de aquí en adelante con mejor desarrollo, mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, en fin, tenemos que entrar, y tal vez no es solo ubicándolo al candidato ideal para que todos vayamos a traer, es como les decía, tenemos que definirnos de qué lado estamos todos los partidos políticos, o estamos de uno o estamos del otro, pero no podemos ser los dos, y eso a nivel mundial se está demarcando. ¿Están de acuerdo con la unidad? ¿De conseguir una posición única? La única forma de ganar la gran batalla es trabajando en conjunto con los otros, haciendo alianzas, aglutinando a las personas, tratando de tener un programa de gobierno realmente acorde con una visión de desarrollo. Nosotros estamos de acuerdo, solo de que tenemos que ver que todos los que vayamos de un solo lado no después terminemos peleados, porque si no, no vamos a poder hacer un gobierno. Ustedes hablaban de partido, de programa y de personas. Tiene que ser un mix de todo eso. Tenemos que nosotros tener la capacidad, todos los que vayamos a participar, y todos, no solo los políticos, sino también la ciudadanía en lo que opina. La ciudadanía todos tenemos que volcar a la inversa de lo que hacíamos siempre. Antes creíamos que los partidos políticos, las agrupaciones vienen y te dicen qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que tienen que necesitar. Ahora no, el ciudadano tiene que decir qué es lo que quiere, a quién quiere y cómo lo quiere tener en el gobierno, porque a la larga el trabajo no es un trabajo del presidente electo, de los diputados y senadores, es un trabajo de conjunto entre la ciudadanía y todos los electos para sacar adelante el país. Dicen, usted habló de candidatos posiblemente únicos o que sean del consenso nacional. ¿Estaría dispuesto en el caso de que ADN se presente a las elecciones nacionales? En el caso, digo, porque no ha participado en las últimas elecciones nacionales, en el caso de que participara en las elecciones del 2025, ¿estaría dispuesto a renunciar si ven que hay un candidato que pueda ser potable para ganarle a otros candidatos que se vayan a presentar? Por un lado, o no se presentarían, y si se presentan, ¿van a presentar un candidato ustedes como partido político? Bueno, el plan inicial es lograr hacer nosotros la opción de poder aglutinar a un candidato, a través de un candidato, para llegar a la presidencia y ganarle al mayor opositor, que es Evo Morales o Arce, cualquiera de los dos, digo, que representan al MAS. La idea es esa, el plan es ese, y estamos trabajando para ello. Yo te voy comentando más o menos cómo va nuestra visión. Por lo general, los partidos políticos buscan dentro de sus liderazgos, dentro de sus dirigencias, aquel que quiere ser un líder, un dirigente, quiere llegar a tener el mayor cargo para en su momento llegar a participar y ser candidato a alguna senaduría, diputación o alguna concejalía. ¿Cuál es la visión actual? Por ejemplo, entre la que yo estoy planteando en estas nuevas elecciones nacionales, es de que aquel que se vaya acompañándome en la fórmula no va a candidatear ni a diputado, a senador, a nada, porque tenemos que estar apoyando al partido para aglutinar y poder hacer más representativo a nuestro partido en una elección nacional. Ninguno de nosotros, tú me vas a ver de candidato ni a diputado, ni a senador, me vas a ver con un fiel soldado apoyando al candidato que logremos elegir. Y eso queremos plasmar. Trabajando orgánicamente. Cambiando todo ese matiz de que siempre ha existido un partido político, de que los que están arriba en ese momento deciden que por el futuro de todos los militantes de abajo y de todos los ciudadanos que lo siguen. Ahora no, ADN está dispuesto a presentar un candidato, lo vamos a hacer, vamos a tratar de buscar el más idóneo, pero si en un momento vemos la necesidad de que nuestro candidato tenga que ceder su posición, pues lo hará, pero te aseguro de que no va a ser, pero vamos a presentar un candidato. ¿Va a ser el candidato que une a todos? Va a ser un candidato que te muestre de que no ha estado metido en la misma de los candidatos de que siempre se presentan, que son los mismos y se creen de que puede aglutinar a todo el mundo. Va a ser nuevo, va a ser uno de que el pueblo necesita. Ahorita necesitamos empresarios, necesitamos mostrar una visión a que todos nosotros, puede ser agropecuario, puede ser, no sé, del área gremial, podemos ver de dónde esté, pero tiene que mostrarse una persona que trabaja. Una persona que sabe trabajar y que en el momento de termine ser gobierno, vuelva a su trabajo y deje el campo a otra nueva. La gran pregunta, licenciado, es, ustedes están describiendo un poco las características que debería tener ese candidato. Y bueno, la verdad es que, y le voy a ser sincero, no vemos muchos candidatos que hayan estado trabajando en esa. Bueno, ya lo estoy pensando como esos jueguitos, ¿no es? Para encajar.
¿Quién puede entrar en ese perfil? Claro, tratando de armar el rompecabezas y tratar de describir el perfil adecuado del posible candidato que pueda tener, garantizar una unión de la mayor cantidad posible de votantes, si la idea de los partidos políticos es presentar algunos candidatos únicos. Y las características están por un lado, y también el trabajo que hagan los líderes políticos o de partidos políticos también es importante, y en ese sentido no hemos visto mucho, sino los que han estado en la palestra pública recientemente, desde el expresidente Carlos Mesa, el expresidente Tuto Quiroga, algunos senadores, y bueno, no hay mucho, y hay algunos empresarios también, pero no hay mucho. Entonces, ¿son de esos candidatos en los que ustedes están pensando, o hay otra persona más, licenciado? Mira, la opción de elegir al candidato, la verdad, nosotros, por respeto al medio militante, hasta que no tengamos definida, ya habíamos cumplido todas las normas con el órgano electoral, por decisión de toda la militancia se decidió de que no íbamos a comenzar a dar nombres ni buscar un precandidato, de que tenemos el perfil y sabemos cuál debería ser el perfil para Bolivia, de que es de una persona de que todos querramos seguirlo, que sea un ejemplo a repetir, no una persona de que no trabaja, que no hace nada, que más bien ataca. Entonces no seguimos a las personas, los jóvenes ya lo siguen. Tiene que ser una persona que no divida, una persona que no divida y que dé un ejemplo de vida. O sea, que enseñe, que cuando lo veas te diga, bueno, el señor trabaja, el señor es honesto. Puede que sea renegón, no sea pintudo, como quieras verlo, pero sea un ejemplo a seguir. Ahora toda la generación de jóvenes hace eso, busca un referendo al cual querer alcanzarlo. No tenemos que entrar a esa parte de que puede ser porque en algún momento hizo alguna cosa, pero no hizo más nada. Tiene que ser una persona de que pueda demostrar, irradiar el ejemplo para que realmente se haga un trabajo conjunto. Es como les decía, el trabajo de gobierno no es de solo el presidente, sus senadores y diputados. Tiene que tener un trabajo conjunto con la ciudadanía. Depende de vos. Y bueno, la verdad ha sido interesante la conversación que hemos sostenido esta noche con el licenciado representante del ADN, jefe departamental en todo caso, de Gabriel Gutiérrez Jaquín. Gutiérrez Jaquín, por supuesto.